Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Soy Analía, la profe de matemática, y en este video quería explicarles las actividades del proyecto que hicimos junto con otros profesores y que está basado en la película Intensamente. En este video vamos a hablar particularmente de las actividades de matemática, ¿sí? La actividad consiste en lo siguiente: un tren en movimiento, ¿sí? Si ustedes vieron la peli, van a ver que hay una parte de la película en la cual las emociones tristeza y alegría, ¿sí?, quieren volver al cuartel general para poder tomar el control junto con el amigo imaginario de Riley, ¿sí? Y para eso toman un tren que va desde la memoria a largo plazo, ¿sí?, hasta el cuartel general, ¿sí? Bueno, tomando esta parte, este fragmento de la película, lo que yo les propongo es analizar el movimiento de un tren. No particularmente el tren de la película, sino de un tren en la vida real, ¿sí? Entonces, propusimos estas condiciones, ¿sí? Analizamos el movimiento de un tren que se mueve en línea recta, ¿sí?, y que se acerca, esto es importante tener en cuenta, que se acerca a una estación que se encuentra a 440 kilómetros de distancia del tren y el mismo avanza con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Quiere decir que cada hora que pasa recorre 80 kilómetros, ¿sí? ¿En qué sentido? Hacia la estación. Bien, la primera consigna consistía en completar una tabla de valores para determinar en cada instante a qué distancia de la estación se encuentra el tren. Por eso, cuando el tiempo es cero, quiere decir cuando el tren va a partir, está a 440 kilómetros, ¿sí? Cuando pasa una hora, este tren se acercó a la estación. ¿Y cuánto se acercó? 80 kilómetros. Por lo tanto, esta distancia se va a ir acortando. Quiere decir que para poder completar esta tabla de valores, a 440 le vamos a restar 80. Y obtenemos que cuando pasó una hora se encuentra a 360 kilómetros, ¿sí?, de distancia de la estación. Continuamos repitiendo el procedimiento. Como cada hora que transcurre se acerca 80 kilómetros más, ¿sí?, seguimos restando 80 sucesivamente hasta completar la tabla de valores para estos horarios, ¿sí?, hasta 5. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, con esta tabla de valores, ubicar los puntos en un sistema de ejes cartesianos. Volvemos a tener acá la tabla, bien, y este sistema. Fíjense que ubicamos en el eje horizontal la variable independiente, que es el tiempo, ya que no depende de nadie, ¿sí?, con una escala de 1 en 1, el tiempo medido en horas, y en el eje vertical ubicamos la variable dependiente, que es la distancia, ya que la distancia a la que se encuentra el tren depende del tiempo. Elegimos una escala de 80 en 80, ya que resulta adecuado para poder ubicar estos valores, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar ubicando. Sabemos que a 0 le corresponde 440. Quiere decir que en el gráfico vamos a buscar para 0, 440 y se colocaría el puntito en 440, ¿sí?, que está entre 400 y 480. Luego continuamos. Sabemos que a 1 le corresponde 360. 360 está en la mitad, entre 320 y 400, y ahí marcamos el punto. Lo mismo hacemos con todos los demás valores. A 2 le corresponde 280. Donde se intersectan ambos valores, marcamos el punto, ¿sí? Lo que importa de la gráfica son los puntos. Estas líneas auxiliares se marcan suavecito, con línea punteada, ya que lo que nos interesa, es decir, lo que nos va a formar el gráfico, van a ser los puntos, ¿bien? A 3 le corresponde 200, entonces marcamos el punto en la intersección de ambas coordenadas. A 4 le corresponde 120 y a 5 finalmente le corresponde 40. Entonces marcamos el punto donde se intersectan, ¿sí? Bien, una vez que tenemos los puntos, los unimos hasta formar la gráfica, ¿bien? ¿Sí?
No continuamos para la izquierda ya que no vamos a tener tiempo negativo y tampoco prolongamos la recta para la parte de abajo del eje X porque no vamos a tener distancias negativas, ¿sí? Acá representaría el momento en el que llega a la estación, ¿sí? Vemos que el tren se va acercando. Bien, la gráfica que obtuvimos es una recta decreciente, ¿sí? Porque si observamos el gráfico de izquierda a derecha, la recta decrece. Muy bien, ahora vamos a responder algunas preguntas, ¿sí? Recién estuvimos conversando. ¿Cómo es la gráfica que se obtuvo? Describirla con tus palabras. Es una recta, ¿sí? ¿Qué variables se relacionan en esta situación? Bueno, acá lo que estamos estudiando, ¿sí? Las magnitudes, las cantidades son el tiempo y la distancia, ¿sí? El tiempo de viaje del tren y la distancia a la que se encuentra de la estación. Como siempre, la variable independiente se ubica en el eje X, en el horizontal, por lo tanto el tiempo es la variable independiente. Y la distancia, ¿sí? Es la variable dependiente. Recuerden que hoy dijimos que la distancia a la que se encuentra el tren depende del tiempo. Otra de las preguntas que teníamos tenía que ver con el concepto de función. Es un concepto nuevo que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y que al final de este video van a encontrar más teoría. Bueno, cuando nosotros hablamos de relaciones entre magnitudes o entre variables, como en este caso, para que sea una función se tiene que cumplir esta condición, que a cada valor de la variable independiente, es decir, a cada uno de estos valores que tenemos en el eje X, le tiene que corresponder un solo valor de los que tenemos en el eje Y. Si esto no ocurre, el gráfico o la relación no se trata de una función, ¿sí? Vamos a analizar este caso. Para 1, que es un valor de la variable independiente, le corresponde una única distancia, que es 360. Para 2 le corresponde una única distancia que es 280. Para 3 le corresponde una única distancia que es 200 y así con el resto de los valores. Si tomáramos valores intermedios, por ejemplo, para 1 hora y media, acá entre 1 y 2, vemos que le corresponde un solo valor, que es 320, ¿sí? A 2 horas y media le corresponde un solo valor, que es 240. O explicado de otra manera, cuando ustedes hicieron la tablita para calcular las distancias, ¿sí? Para cada hora de viaje teníamos un solo valor posible de la distancia. Entonces, como se cumple esta condición, se trata de una función, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos tipos de funciones, de acuerdo a la gráfica, de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Bien, ahora nos pregunta si se trata de un gráfico creciente o decreciente. Hoy dijimos que era decreciente. ¿Por qué? Observen lo que pasa. A medida que aumenta la hora, ¿sí? La distancia va disminuyendo y siempre disminuye la misma cantidad, que es 80 kilómetros. Cuando pasa una hora, la distancia disminuye 80 kilómetros. Por lo tanto, se trata de una función, ¿sí? De una gráfica, decreciente. Otra pregunta nos proponía que vamos a representar esta situación a través de una fórmula. La fórmula nos permite generalizar, es decir, calcular en este caso la distancia del tren para cada hora, para cualquier hora que quisiéramos, ¿sí? Para eso, a la distancia la vamos a llamar con la letra D y con la letra T minúscula al tiempo. Entonces, ustedes deben elegir cuál de estas 4 fórmulas representa esta situación. Para eso vamos a pensar en la cuenta que hicimos para completar la tabla. El tren parte de una distancia de 440 y esa distancia se va acortando. ¿Cuánto se acorta o cuánto se achica esa distancia? 80 kilómetros cada hora. Bien, entonces, teniendo en cuenta esa explicación, van a elegir cuál de estas 3 fórmulas corresponde. Otra pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo tarda el tren en llegar a la estación? Miremos el gráfico. Hoy dijimos que el tren llegaba a la estación acá, cuando la distancia se hace de 0. Bien, ¿qué momento es este? Serían entre 5 y 6, 5 horas
y media. Ahora, para responder estas preguntas, primero vamos a ver acerca del concepto de función, ¿sí? Como dijimos hoy, una relación entre dos variables es una función cuando se cumple esta condición, que a cada valor de la variable independiente le corresponde uno solo de la dependiente. Y acá tenemos un ejemplo. En este gráfico que tenemos acá, las variables que se analizan son el tiempo medido en años y la cantidad de habitantes en una ciudad. Como podemos ver, para cada año, ¿sí?, corresponde un solo valor de habitantes, de cantidad de habitantes. En el año 2012 teníamos 202 habitantes, en el año 2013 225, en el año 2014 263 y así con el resto de los valores, ¿sí? Para cada valor del tiempo, bien, comparémoslo también con lo del tren, para cada valor del tiempo existe una única cantidad de habitantes. Y en el caso del tren era, para cada valor del tiempo, existe una única distancia, ¿sí?, a la estación. Vamos a ver cómo podemos reconocer si un gráfico es función o no. Si acá trazamos en este gráfico líneas verticales, ¿sí?, imaginarias, cada línea vertical corta una sola vez al gráfico. Quiere decir que cada valor, ¿sí?, del eje X, o sea, de la variable independiente, se relaciona con uno solo del eje Y, de la variable independiente. En cambio, en este gráfico podemos ver que hay valores, por ejemplo 1, de la variable independiente del eje X, que se relacionan con más de un valor del eje Y. Se relacionan con 4 y también con menos 2. Cuando un gráfico tiene esta forma o similar, no corresponde a una función, ¿sí? Porque si trazamos líneas verticales, corta más de una vez al gráfico. Vamos a ver cuáles son las formas de representar una función, ¿sí? Que esto es lo que nos pregunta en la I, en el ítem I. A través de tablas de valores. En las tablas de valores tenemos dos columnas. La primera corresponde al X, que es la variable independiente, y la segunda corresponde a la Y, que es la variable dependiente. Acá tenemos la tabla de valores, ¿sí?, del caso del tren. Otra forma de representar una función es a través de gráficos. Puede ser este gráfico que lo hicimos en trabajos prácticos anteriores, puede ser la recta que obtuvimos recién del tren. Otra forma es a través de diagramas de Venn, ¿sí? Este primer conjunto, que lo llamamos A, sería la variable independiente, que tiene estos elementos, ¿bien? Y este segundo conjunto, que lo llamamos B, es la variable dependiente, ¿sí? Cada elemento del primer conjunto se relaciona con un solo elemento del segundo conjunto. Y esta relación es la función. Otra manera de indicar es a través de fórmulas, ¿sí? En las fórmulas, como vemos acá, nosotros vamos a tener una ecuación, bien, podemos llamar f de x, bien, función que depende de x, o como hoy llamamos distancia, que depende del tiempo, bien, y acá vamos a tener una expresión algebraica, un cálculo, bien, en el cual la letra representa la variable independiente, que puede adoptar cualquier valor. Al darle a esta X valores, obtenemos resultados, ¿sí?, que corresponden a la variable dependiente. Y esta sería la fórmula que pertenece a esta situación del tren, ¿sí?, donde D es la distancia y la T minúscula es el tiempo, que sería la variable independiente y que está presente en la fórmula. Estas son las formas de representar una función. Espero que este video les sea de mucha ayuda para resolver las actividades. Les mando un saludo grande.